Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver otro problema de programación. Escribe un programa que genere dos listas a partir de los datos del segmento de memoria comprendido entre esta dirección, entre 50 y 77. La lista primera debe guardar solo valores positivos de la lista original, mientras que la segunda los negativos. Considere que los valores positivos se iniciará en 24. La lista de valores positivos se inicia en la posición 24. Su longitud estará en la 23 y la lista de negativos se inicia en B0 y su longitud está en AF. Además, tenga en cuenta que el valor 0 no corresponde ni a positivos ni a negativos. Bien, vamos a analizar. Tenemos dos listas, dice. Hay que armar dos listas a partir de las direcciones del segmento, de los elementos del segmento que se encuentran entre 50 y 77. Entonces yo puedo decir que acá te va a ser desde 50 y un poquito más acá sería el 77. Bien, eso es lo que nos pide. Hay que armar una lista entre estos valores. Bien, ahí están todos mis valores. Dice, la primera lista debe contener los valores positivos y debe inicializar en 24. Bien, en 24. Entonces, vamos a suponer que acá es 24. Sí, pesos 24. Este va a ser la lista de los positivos, LPOS. Y dice que su longitud se guarda en pesos 23, entonces sería pesos 23. Acá está bueno, vamos a poner la longitud de la lista POS. Bien, ¿qué más tenemos? Dice, y la lista de negativos inicia en B0. B0 estaría por aquí, entonces ponemos B0. Bien, esta sería la lista de ¿quién? De los negativos. Dice que su longitud estará en AF, sería una más abajo, AF. ¿Sí? Acá va a estar la longitud de la lista de negativos. Bien, hasta ahí. Además, cuente que el valor 0 obvio no corresponde ni a positivos ni a negativos. ¿Cómo se hace este ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? Acá están los elementos, ¿sí? Tenemos que empezar a analizar elemento a elemento y si es positivo se lo mandamos a esta lista, si es negativo se lo pasamos a esta lista. Si es 0, seguimos con el siguiente valor. Bien, y tenemos las longitudes para cada uno. Una longitud para negativo, una longitud para positivo. Primero que todo, en este caso tenemos tres listas, que una tenemos que recorrer esta amarilla, otra sería esta lista y otra sería la lista de negativos. ¿Sí? Bien, tenemos tres listas en nuestro caso. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a crear tres índices. Una que apunte a la lista original, o sea, esta amarilla. Otra que apunte a la lista de positivos y otra que apunte a la lista de negativos. Vamos primero con la lista original. Lo voy a crear en pesos 10. ¿Sí? Acá. Yo digo, por ejemplo, pueden tomar cualquier valor. Yo voy a tomar el pesos 10 que no está ocupado. Ahí voy a hacer un acceso indirecto. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. Bien. Entonces, en este pesos 10 voy a guardar la referencia a la dirección pesos 50. De forma que pueda acceder de forma indirecta. Si esto lo vamos a pintar de otro color. Ahí está. Este valor tiene que ser accedido de forma indirecta porque apunta a la primera posición de la lista original. Vamos a hacer uno para los positivos. Acá en pesos 11. Y otra en pesos 12. En pesos 11 voy a guardar ¿quién? Podríamos decir los positivos, ¿o no? Sí. Este va a hacer referencia al elemento que esté en la lista de positivos. Que sería algo así. ¿En qué lista? La lista de positivos está en la posición pesos 24. Entonces sería pesos 24. Ahí está. También va a ser accedido en forma indirecta.
Me falta una más, que sería la de negativos. Entonces, ¿a qué dirección está apuntando? A la B0. Entonces, esta que acceda a B0 en forma indirecta. Lo vamos a pintar. Aquí tenemos. Entonces, esto va a apuntar aquí. Bien, ya tenemos referenciados los índices para cada una de la lista. Bien, pero ahora, ¿cómo sabemos la longitud que hay desde aquí hasta aquí? ¿Cómo se sabe? Bueno, vamos a guardar la longitud en esta variable, digo. Longitud original, ¿sí? La vamos a guardar en la posición 0, 0 vamos a guardar la lista, la longitud original desde aquí hasta aquí. Bien, vamos a crear otro. En pesos 2, yo voy a guardar, fíjense, este límite inferior, límite superior. El límite superior, que sería peso 77. Sí, lo voy a guardar ahí. Bien, voy a guardar solamente el valor de la dirección, digamos, donde termina mi segmento original. Sí, lo que vamos a hacer es un cálculo de este menos este y guardar esa comparación en longitud original. Y ese me va a dar la cantidad de elementos que tengo en mi lista original. Sí, a ver. Bien, ahí está. Ahora vamos a empezar a hacer el algoritmo. El algoritmo sería así. Bueno, primero que todo limpio mi acumulador, sería. Vamos a hacer un poquito más grande. Limpiamos el acumulador. Como tenemos limpio el acumulador, se lo asignamos a. Fíjense, esta longitud tiene que empezar en 0. Está también en 0, entonces a esas dos lo seteamos el 0. Entonces, asignale. Empecemos de abajo. A la 23, una longitud 0. Se lo asigna 0. Este también, porque no tiene nada en la lista todavía, entonces STA pesos AF también un valor de 23. Una vez que tenemos eso, ya tenemos inicializado en 0 cada uno de los contadores, ¿sí? De esas listas, lo que vamos a hacer es limpiar el acumulador. Nuevamente, vamos a leer lo que tiene la posición 10. Acuérdense, la posición 10 hacía referencia al primer elemento de la lista original. En forma indirecta tiene que ser accedido, porque fíjense, está la flechita, entonces en forma indirecta. Peso 50. Pesos 10, digo. Bien, ya estamos accediendo al primer elemento de la lista original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un roll. Vamos a ver si es positivo o negativo. ¿Sí? En este caso yo voy a agregar una fila más porque ahí está. Ahí está, vamos a preguntar si es positivo, por eso hago un roll. Ahora vamos a preguntar SFZ. Para este lado es positivo. Para el otro, para este es negativo, entonces acá tiene que hacer un salto jump a negativo. A la etiqueta negativo. Bien, pero si es positivo, ¿qué pasa? Si es positivo, ¿a dónde? ¿A qué lista va? ¿A esta lista o no? Entonces, volvemos al valor original que tenía el dato. De la posición 10 hago un ROR, o sea, lo corro a la derecha. Lo vuelvo a su valor original. Bien, como acá tenemos solamente negativos y acá positivos, me falta ver si es un 0. Está bien, es positivo, pero también puede ser un 0. Entonces lo que voy a hacer es complementarlo. Complemento el valor. ¿Sí? El resultado de esa comparación, de esa complementación, lo voy a guardar en pesos 0, 0. Voy a utilizar esta posición 0, 0. Bien, acá voy a guardar el resultado de esa comparación para ver si es 0. Luego vamos a hacer un ISZ. Vamos a preguntar lo que contiene esa posición. Si lo que contiene esa posición es igual a 0, bien, si lo que guardé en esa posición es igual a 0, quiere decir que el número era realmente un 0. Entonces a mí no me interesa, entonces yo voy a hacer un jump. ¿Sí? Voy a decir, bueno, siguiente, o seguir. En otro caso.
¿Sí? O sea que vamos a analizar el otro dato. Pero en caso que no haya sido 0, está bien, ¿era positivo o no el número? Si era positivo, entonces voy a hacer un jump, pero que me lleve a la parte de los positivos. Positivo. ¿Sí? Positivo. Bueno, positivo. No. Sí, vamos a cargar la lista de los positivos. Vamos a ver de otro color. Ahí está. Bien. Ahora, vamos a definir cada una de las etiquetas. Vamos primero al de positivo. ¿Sí? Que estamos aquí, está cerca, entonces vamos a definir la etiqueta de positivo. Si era positivo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Dónde tengo que cargar el valor? En la lista que está en la posición 24 o no. Pero ¿cuál era el índice que teníamos? El índice 11. Entonces lo que vamos a hacer es, si es positivo el número, acuérdense, fíjense que acá lo habíamos hecho una complementación o no. Entonces ya acá ya venía complementado. Cuando sea positivo lo voy a tener que descomplementar aplicando la complementación de vuelta, para que vuelva el dato original. Luego, a ese TI, o sea, esa posición, que sería la 11, porque ahí está la referencia o no, a la lista de positivos, en la posición 24, le vamos a asignar ese valor. Entonces ya hicimos una copia. Luego, ¿qué pasa? Su longitud va a incrementar, entonces ISZ se va a incrementar la posición 23. O sea, lo que contenga esta posición 23, la longitud se va a incrementar en 1. Ya va a tener una más. Bien, lo siguiente que hacemos, ¿qué? Incrementar ese índice, porque ya no va a apuntar a este, tiene que apuntar a la siguiente posición de la lista, ¿o no? Entonces digo, incrementame el índice. ISZ, ¿de quién? De pesos 11. ¿Y qué sería este valor? Bien, este valor que se incrementa en 1. Bien, una vez que termine eso, listo, ya incrementamos, entonces vamos a hacer un jump a seguir. Bien, este jump a seguir. Este jump a seguir lo vamos a colorear. Sí, este que me dice bien. Sigamos con otro dato. ¿Sí? Siguiente dato. Vamos a definir ahora el negativo. ¿Sí? Nos faltó definir el negativo. ¿Qué haríamos si es negativo? ¿Qué vamos a hacer si el valor es negativo? Fíjense cómo veníamos. Limpiamos, cargábamos, digamos, el índice de la lista original, le hacíamos un rol, preguntamos si era negativo. No hay nada, entonces el dato viene originalmente como está. Sí, pero bueno, hay un rol, entonces lo tenemos que volver. Originalmente un rol. ¿Sí? Vamos a correr todo a la derecha. Si corrimos a la izquierda, lo corremos a la derecha y vuelve el dato original. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a cargar? Ese está ahí en la lista, ¿cuál? En esta lista que está en la posición 12 o no. Que me apunta a la lista de negativo. Entonces, asigname de forma indirecta en la posición 12. Bien, ¿qué pasa ahora con la longitud? ¿Se tiene que incrementar o no? Entonces, vamos y SZ. Vamos a incrementar la posición AF. Bien, hasta ahí. Luego, ¿qué pasa con este índice? Se tiene que incrementar también. Entonces, para que ahora ya no sea ese dato, sea el siguiente, ya no sea un B0, sea un B1. Entonces, ISZ, incrementame lo que tiene en la posición 12. Bien, incrementamos el índice de la lista de negativos. Bien, una vez que hacemos eso, ¿qué pasa? Listo, ya está, ¿o no? Ahora, lo que tenemos que hacer, vamos a definir el seguir, ¿sí? Para que siga, o sea, continúe con otro dato, por ejemplo. Está bien, si era negativo lo mando a esta lista, si era positivo lo mando a la otra lista. Pero en caso que sea 0, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, ahí hace un jump a seguir. Acá también, cuando termina de analizar los positivos, hace un jump a seguir. Acá también podríamos hacer prácticamente lo mismo, pero como es la última instrucción, podríamos ir directamente a definir el seguir. ¿Sí? El seguir hasta aquí. Voy a limpiar el acumulador, voy a agregar en forma directa lo que tenga la posición 10. Si en forma directa, ¿qué estoy agregando? Estoy agregando 50 nada más. El valor 50, no estoy accediendo al dato de la posición 50. Bien, luego lo que van a hacer es complementar ese dato, lo van a incrementar
y le van a agregar el límite superior, que sería 77. ¿Sí? Pero en este caso, ¿dónde lo habíamos guardado? En la posición 0,2. Peso 0,2. Bien, luego complementamos también ese dato. Y el resultado lo vamos a guardar STA en peso 00. Acuérdense que acá íbamos a guardar la longitud original, entonces ahí se va a guardar la longitud. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a preguntar si la longitud ya se terminó de recorrer todo esto aparte de amarillo. Entonces, ISZ, ¿sí? Vamos a preguntar lo que contiene esa posición 00. Bien, si terminó de recorrer, o sea, llegó a un valor de 0, vamos a hacer un alto al algoritmo. Pero en caso contrario, que se repita todo. O sea, vamos a hacer un jump a bucle. Bien, vamos a pedir otro dato. O vamos a elegir el otro dato. Vamos a pintar de color verde. Y acuérdense, acá está el seguir. Bucle, ¿dónde voy a hacer el bucle? ¿Dónde haríamos el bucle? ¿Dónde empezamos a pedir los datos? ¿Aquí o no? Si limpiamos el acomodador, pedimos la posición en forma indirecta, lo que tiene la posición 10. Entonces acá sería bucle. Que vuelvo a ejecutar todo el algoritmo de vuelta. Bien, repasemos esto. Bien, acá me está faltando algo. Fíjense que yo había asignado solamente la longitud acá. Está bien, estaba la longitud. Sí, en 00. Y después pregunté por esa longitud. Pero antes de esto me tendría que haber incrementado ¿qué? Esta posición o no, porque ya no tiene que apuntar 50, tiene que apuntar una más. Entonces aquí, antes de preguntar, digamos si a la longitud ha llegado a su fin, o sea, voy a incrementar. ¿Sí? Esta lo voy a copiar un poco más arriba. Le voy a decir un ISZ a la posición 10. Bien, que es la lista original. Esta apunta a la lista original, entonces que se incremente una posición más. Luego de ahí pregunto, che, ¿la longitud de esta lista ya terminó o no? Si terminó, va una HLT. Pero si no, vuelve a repetir todo. Bien, ahí no estábamos olvidando eso. Si acuérdense de esto, guarda la longitud. Esto incrementa el índice. Ya no va a ser 50, va a ser un 51. Bien, vamos a repasar el algoritmo. Primero limpiamos el acumulador, se lo asignamos a 23 y a F, aquí, a F y a 23, que serían la longitud de la nueva lista porque son 0. Luego limpiamos nuevamente el acumulador y empezamos a pedir los datos. Pido en forma indirecta lo que tiene en la posición 10, que me apunta a la 50, o sea, el primer dato. Bien, le hago un roll para ver si es positivo o si es negativo. Si es negativo, hago un jump a negativo y viene y salta acá. Bien, como hice un roll, hago lo contrario, un roll. ¿Sí? Para volver los estados originales del dato. Luego, ¿qué hago? Se lo asigno ¿a quién? A la posición 12. ¿Por qué a la 12? Porque 12 me apunta ¿a dónde? A la lista de negativo. Bien, entonces ahí que se guarde. En forma indirecta, porque esto está en forma indirecta. Entonces tiene que guardarse en forma indirecta. ¿Incremento quién? A F, porque ya tengo uno más. ¿O no? Cuento. Luego, posición 12, también que se cuente una más. Ya no va a ser esta, va a ser la siguiente. Bien. Luego, ¿qué sigue? Sigue leyendo, ¿sí? Limpia el acumulador. ¿Qué hace aquí? Agrega lo que tiene en la posición 10. Agrega lo que tiene en la posición 10 sería esto. Si en forma directa, o sea, agrega un 50. Lo complementa, lo incrementa y agrega lo que tiene en la posición 02, que sería el límite de la lista original. Va a ser una diferencia entre estos dos. Si lo guarda el resultado en 00. Esa va a ser la longitud original. Luego vamos a incrementar este índice. Ya no va a ser este, sino va a ser el siguiente. O sea, el siguiente elemento. Vamos a preguntar lo que guardamos recién, que era la longitud original. Si la longitud llegó a 0, se termina. Pero si no, vuelve a repetir y pide nuevamente todo. Con un índice ya incrementado, ¿no? Se incrementó. Ya no vale 50, va a valer un 51. ¿Sí? O sea, el siguiente dato. Bien, ya analizamos para negativo. Vamos a ver qué pasaba si era positivo. Si era positivo, está bien, hicimos un roll. Vuelvo error, ¿sí? Lo complemento al número.
Bien, porque hay que preguntar si es 0. Entonces lo voy a complementar. Entonces el resultado de esa complementación lo voy a guardar en 0, 0. ¿Sí? Uso esta parte. Lo guardo ahí el resultado y pregunto. Si es 0, ¿sí? Al complementarlo me dio 0, 0. Entonces tengo que seguir porque era un 0, o sea, no me interesa hacer nada más. Seguir, viene aquí y limpia el acumulador, hace la comparación de la lista, hace la comparación de la longitud y pregunta si la longitud terminó o no. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa si no era un 0? Era positivo entonces, el número. Viene acá positivo y dice un CTA no es lo descomplemento al número. Si acá lo complementé, lo descomplemento de vuelta. Se lo asigno a 24. ¿24 cuál sería? STI acá no sería 24, sino que sería 11. ¿Sí? Acá sería 11. Bien, y ahí recién que vaya a 24. Bien. Luego, ¿qué hace? A 23 lo incrementamos la posición, la longitud, y luego incrementamos la posición 11. Sí, o sea, el índice que se incremente ya no, que sea el siguiente elemento de la lista de positivos. Y luego seguir, y hace prácticamente comparar la longitud si terminó o no, y bueno, vuelvo a repetir todo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que hace el algoritmo este. ¿Sí? Va comparando valores de esto y determina si es positivo, lo manda por aquí, si es negativo pasa por allá, y si es 0, no hace prácticamente nada y sigue con el siguiente dato. Bien chicos, nos vemos en el próximo video y espero les haya servido, sí, practiquen y bueno, nos estamos viendo.